Por eso el Señor dijo, no los dejaré solos, les enviaré mi Espíritu, les enviaré un Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Él les enseñará todas las cosas. Muy buenos días para todos. Comenzamos otro nuevo día, bueno, un fin de semana un poco largo, bueno, que es bueno que lo aprovechemos, que compartamos con la familia, que estemos en casa o cada uno en sus actividades. Es un tiempo también para buscar a Dios como todos los días, y hoy no es menos importante que los otros días. Hoy es el séptimo día. ¿Sí? En nuestra cultura pensamos que el séptimo día, que el último día de la semana es el domingo, pero en la cultura hebrea hoy es el séptimo día, hoy es el último día de la semana. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, te damos gracias, hoy queremos entrar en tu reposo, ese descanso. Tú trabajaste 6 días, en 6 días hiciste la obra, creaste todo lo que existe. Y el séptimo día, Señor, tú descansaste de todas tus labores, te reposaste, es decir, no dejaste de actuar, simplemente diste fin a la obra inicial, pero descansaste, dijiste ya todo está hecho, todo fue hecho bueno. Ayúdanos a mantener ese descanso en nuestro corazón. Jesús es nuestro reposo, dicen las Escrituras. Jesús es nuestro día de reposo. Todos los días que vivimos en Cristo son un reposo, un descanso para nuestro corazón, nuestro ser. Gracias, Señor, por ese reposo. Hoy queremos entrar en tu reposo, descansar, depender de ti, Señor, en todo lo que hagamos. Te damos gracias por esta semana que está terminando. Gracias por todas las victorias que nos diste, por cada experiencia. Cada una de ellas dejó grandes enseñanzas, Señor. Ayúdanos a meditar en ellas, aprender de ellas, Señor. Gracias te damos por este día. Gracias te doy por cada persona que se está conectando a esta hora, cada persona que se nos está uniendo, sea, Señor, cubierta por tu presencia, bendecida con tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ayer hablábamos acerca de la importancia de cuidar la salvación tan grande que el Señor nos dio. Esa salvación, hablábamos del costo, cuánto costó esa salvación, para nosotros gratuita, pero para Dios, a Él le costó lo más valioso, lo más preciado, su propio Hijo. Dios nos invita a que andemos por el Espíritu. Una forma de cuidar esa salvación es andando por el Espíritu. ¿Y qué es andar por el Espíritu? Suena como una expresión un poco abstracta, difícil de comprender. Pues vamos a tratar de profundizar y a dejarnos guiar por el Señor, que sea Él mismo explicándonos a través de su palabra, y que nuestro espíritu se disponga para recibirlo allí. Es en el Espíritu donde nosotros recibimos la revelación de Dios. Y a eso se refiere cuando dice andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu a veces lo podemos confundir con llenarse de conocimiento intelectual de Dios, pero no. Las revelaciones de Dios no llegan solo a la mente, deben llegar a lo profundo de nuestro ser. Entonces podremos entender a Dios desde el Espíritu y no desde la razón. A Dios no se le comprende desde la razón. Es de vital importancia que caminemos por el Espíritu, es decir, guiados por el Espíritu de Dios. Vivir una espiritualidad constante, que a veces se puede confundir con una religiosidad constante. Esa espiritualidad no depende de qué apreciación tengan los demás de nosotros, de cómo nos vean, de si parezco piadoso o no. Esa espiritualidad es de una relación continua con Dios, un presentarle todas las cosas, es un estar alerta en el Espíritu, mirando, escudriñando qué es lo que sucede, todo a la luz de las Escrituras, pero no con un conocimiento humano o académico.
El principio para poder caminar con una espiritualidad activa es la obediencia, es obedecer a la palabra de Dios. El conocimiento no es suficiente. Yo puedo leer la Biblia, yo puedo conocer versículos, yo puedo saber mucho acerca de Dios y no conocer realmente a Dios. Andar por el Espíritu implica es fortalecernos en una relación personal, en un percibirlo no con los sentidos externos, percibirlo allí en el Espíritu. A veces pensamos que yo percibo a Dios solo porque siento electricidad en el ambiente. Ahí estoy teniendo una sensación externa, pero la que realmente impacta una vida es esa conexión con el Espíritu. Lo sientes allá en lo profundo de tu corazón. No en lo externo, no en tu piel, no en tu cabello. No es así. Es morir a nosotros mismos. También vivir en el Espíritu es morir a nosotros mismos. Podemos morir a nosotros mismos cuando nosotros entregamos el control de nuestra vida, lo ponemos en manos de Dios. Cuando no nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, por lo que nosotros pensamos, sino que las Escrituras ocupan un lugar importante en nuestra vida y ellas son confirmadas por el Espíritu de Dios a nuestro ser interior. Sí, es una intuición espiritual que nos permite sujetar nuestra voluntad a Dios. Es necesario ejercitarnos en desarrollar, para poder desarrollar esta intuición espiritual. Miremoslo allí en Hebreos 5:13, dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No un discernimiento humano. Hoy ustedes encuentran cualquier cantidad de argumentos que defienden como bueno ciertas prácticas que sabemos que bíblicamente son perversas. Prácticas que la Biblia considera perversas, el mundo le da la vuelta y entonces lo disfraza de piedad, el que tú debes apoyar esto, debes apoyar aquello, porque si no, entonces no, ¿dónde está tu amor y dónde está tu misericordia? ¿Se dan cuenta? Es muy fácil confundir la mente, es muy fácil, basta con llenarla de argumentos, de filosofías, pero el Espíritu Santo, si tus sentidos espirituales están desarrollados, el Espíritu Santo, aunque haya cosas que parezcan legítimas, el Espíritu Santo te va a decir, no es correcto, no es correcto, no está bien, no debes hacerlo, no debes involucrarte. Alguna vez nos sucedió con un caso de estas empresas inversoras, no recuerdo el nombre puntual y no importa, realmente lo que importa es que parecía que nos ofrecían un negocio muy bueno. Digo yo, nos ofrecían a una persona de la familia, le ofrecían un negocio muy bueno, la persona me pidió que le acompañara. Y yo le dije, bueno, yo le acompaño. Y cuando estábamos allá, ella me pregunta, ¿usted qué cree? Y yo le dije, déjeme un momento, yo ingreso. Cuando yo ingresé, yo le dije al Señor, muéstrame si esto es tuyo o no lo es. El negocio parecía un banco, todo se veía muy bien, todo estaba en orden, pero había algo allí en mi ser interior que me decía, no es correcto y no conviene. Naturalmente hablando, eso parecía el negocio del siglo. Parecía que nosotros fuéramos a ganar mucho dinero porque la persona es muy cercana a mí y pues el que ella se hubiera visto beneficiada, seguramente yo también hubiera salido beneficiado. La persona iba a ganar supuestamente una buena cantidad de dinero. Pero yo dije, no es el dinero el que nos debe guiar. Sin embargo, en ese momento la persona no era creyente, ¿cierto? Y la persona me pidió el favor de acompañarle y que le aconsejara. Así que cuando yo entré a ese lugar, yo no le aconsejé previamente, yo sentía que no era, sin embargo, yo no le aconsejé en ese momento. Cuando llegué al lugar, les dije, Señor, necesitamos saber de parte tuya, sea tu Espíritu Santo, mostrándonos si esto de verdad es tuyo o no. El negocio se decía ser legal,
todo registrado, todo estaba bien, así que no había forma de perder, aparentemente. Pero el Espíritu Santo me decía, no está bien, hay algo aquí que no está bien. Así que yo le dije a la persona, mira, Dios me muestra que esto no está bien. Dios me muestra que este negocio no va a salir bien. La persona prácticamente se enojó conmigo, me dijo, pero ¿por qué? Yo no le veo nada de malo, todo está bien, todo está registrado. Y le dije, bueno, tú verás si lo haces, es tu dinero. Pero a mí el Espíritu me muestra que algo no está bien. Yo lo siento aquí en mi corazón. Bueno, me dijo, no, pero esto ya lleva funcionando hace 8 años, 7 u 8 años, no lo recuerdo bien. ¿Qué hay de malo? Nada va a salir mal. Y yo no lo sé, pero yo en mi corazón siento que no está bien. 2 semanas después, el negocio cayó y la persona, el líder de esta empresa, una empresa millonaria, fue puesta en la cárcel, hasta fue extraditada. Así que se da cuenta que debemos ejercitarnos en depender de Dios en todo lo que hagamos, y eso es andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu es negarme a mí mismo. Mi carne me dice, haz esto, te conviene. Pero ¿qué dice el Espíritu de Dios? Cosas que parecen legítimas, cosas en las cuales parece que no podríamos perder, de pronto no son tan legítimas, de pronto no son tan normales, y de pronto es que sí vamos a perder mucho si no actuamos dirigidos por el Espíritu de Dios. Andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si la carne va a tratar de justificarlo, de muchas maneras va a tratar de justificarlo. Y eso es lo que hoy utilizan. Se utiliza una supuesta piedad. No vamos a favorecer a las minorías, vamos a favorecer. Pero ¿qué están buscando en realidad? El Espíritu te da paz cuando tú favoreces. No estoy hablando de las personas, favorece a las personas. Pero favorecer prácticas es otra cosa. Y usted dice, ama a las personas, bendice a las personas, pero no bendiga sus prácticas. Muchas cosas que te dicen son legítimas, pero dice, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. No todo lo que parece piadoso lo es. No todo lo que se ve como de buena intención lo es. Y no toda buena intención tiene un buen resultado. Por ejemplo, nosotros comenzamos una relación, mi esposa y yo comenzamos un hogar con la mejor de las intenciones. Pero al no tener el Espíritu de Dios que nos guiara, esas buenas intenciones no dieron ningún fruto bueno. El resultado es que muy pronto nos separamos, 4 años separados, regresamos y dijimos, vamos a empezar de nuevo. Y ese comenzar de nuevo implicaba seguir en las mismas cosas que antes. Si no teníamos a Dios, no sabíamos depender de Dios. Solo fue cuando aprendimos a depender de Dios y de su Espíritu, cuando aquellas intenciones iniciales, que eran buenas, que en su momento terminaron mal, ahora empezaron a dar fruto porque ya estábamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Cuando no recibimos revelación por medio de esta intuición espiritual, lo tenemos que hacer de otra manera. Si no nos sometemos al Espíritu de Dios, si no estamos estudiando cómo está el ambiente espiritual, si no estamos alertas, si nuestros oídos espirituales no están allí atentos, si conviene o no conviene, hacemos un alto en el camino, le preguntamos a Dios y disponemos nuestro ser para cualquiera sea la voluntad de Él, entonces vamos a tener que experimentar de una manera natural, que generalmente es muy dolorosa, aquello que el Espíritu Santo me advertía hacer o no hacer. Cuando yo no pido perdón a tiempo, que el Espíritu me impulsa, me dice, oye, necesito que hables con esta persona, y tú sientes que no quieres hablar con una persona, pero el Espíritu te dice, necesitas hablar con ella, y tú no haces caso a la voz del Espíritu, vas a ver las consecuencias, y es que la persona que hoy hubiera sido muy fácil reconciliarse contigo, mañana le va a ser imposible, porque se van a acumular tantas cosas en su corazón, que para cuando tú vayas, si ya vas demasiado tarde, si no atiendes la voz del Espíritu, su corazón va a estar endurecido. Por eso es necesario desarrollar esa intuición espiritual. Voy a hacer un negocio, yo hago un alto en el camino, ¿cómo está el ambiente espiritual?
Señor, ¿cómo estás tú con respecto a este negocio? Una decisión cualquiera, cosas que parecen insignificantes, cuando no las vivimos en el Espíritu, pueden conducir a resultados trágicos, a resultados terribles. Nosotros podemos experimentar encuentros extraordinarios con el Espíritu Santo, o podemos permitir que esos encuentros con Dios sean permanentes. Todas las circunstancias, todas esas indecisiones que nosotros tenemos a diario, son oportunidades para ser altos, siempre estar dispuestos a hacer un alto en el camino y decir, ¿qué querrá el Espíritu de Dios ahora? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Qué quiere que haga con respecto a esto? Hay pensamientos que provienen del Espíritu y hay pensamientos que provienen del alma. ¿Cómo es esto? ¿Acaso el Espíritu y el alma no son la misma cosa? No, el ser humano es un ser tripartito. Está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Lamentablemente, el orden jerárquico que le damos por lo general es primero satisfacemos el cuerpo, luego satisfacemos el alma y luego el espíritu, al estar allí apagado, pues no tenemos cómo satisfacer el espíritu. Pero el hombre es un ser tripartito. Generalmente el hombre se enfoca tanto en satisfacer los deseos de la carne, en cumplir todo aquello que le causa placer a la carne, que descuida el espíritu. El alma está al servicio del hombre, sea al espíritu o sea al cuerpo. ¿A qué me refiero? En el alma se encuentran los pensamientos, las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad del hombre están allí en el alma. Todo esto está al servicio o del cuerpo o del espíritu, o de la carne o del espíritu. Cada uno decide al servicio de quién va a colocar su alma. ¿Sí? El alma, cuando el hombre muere, el hombre pasa a un estado espiritual. El alma no muere. El hombre en el cielo todavía piensa, todavía siente. El hombre en el infierno todavía piensa, todavía siente. Ahí donde está el alma. Por eso habla de perder el alma, ¿sí? O ganar el alma. Ganar almas para Cristo, perder el alma en el infierno. Es decir, vamos a ser conscientes. El hombre no pierde su conciencia, no pierde sus emociones, no pierde sus sentimientos. Allá en el cielo se multiplican y son para bien. Allá en el infierno se multiplican y son para mal. Así que el hombre es un ser tripartito. Si entendemos que el Espíritu es el que hace que nos centremos en Dios y en su voluntad. El Espíritu no es influenciable por cosas externas. El Espíritu es influenciable directamente por el Espíritu de Dios. Él está activo sin importar las circunstancias. Mientras que el alma, las emociones, los sentimientos son fácilmente influenciables por factores externos y por factores internos también. Una persona puede confundir lo que está viviendo, si es en el alma o en el espíritu. Tus pensamientos, tus decisiones las estás tomando desde el alma o desde el espíritu. Desde el alma es desde el razonamiento, es desde tus experiencias, desde tus pensamientos, desde lo que conoces académicamente, hablando. Mientras que el espíritu es aquella intuición que depende de la palabra de Dios y que es activado por el Espíritu Santo. Así que andar por el Espíritu implica actuar pacientemente. Andar por el Espíritu implica hacer un alto en el camino constantemente y poner a prueba los sentimientos, el origen de esos sentimientos, el origen de las emociones. Muchos buscan el Espíritu Santo aún por las emociones, lo buscan de una manera almática, es decir, que me gusta que me haga sentir un hormigueo en el cuerpo, me gusta la sensación que se experimenta cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Esa es una posición que parece espiritual, pero es almática, es una actitud almática. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? Hay que revisarlo de dónde vienen, de dónde viene la decisión que voy a tomar. El alma centra nuestra atención en nosotros mismos. ¿De qué manera esto me va a beneficiar? ¿De qué manera? Sí, nosotros. El espíritu centra la atención en Dios.
Quita esa tensión de parte nuestra. En el alma provienen estos sentimientos y estas emociones egoístas. Somos nosotros los que debemos salir beneficiados allí. Nos mide por nuestros triunfos, por nuestras derrotas. Ese es un pensamiento almático, es una cárcel. Nos hace presos del qué dirán, qué pensarán de mí, qué pensará la gente de mí. Recuerde, el alma es altamente influenciable por aquellos factores externos. Así que no se es más espiritual porque se tengan experiencias espirituales, porque tengas sueños, porque tengas visiones. Eso no te hace espiritual. Espiritual te hace depender del Espíritu de Dios, no de las emociones. No, hoy yo no siento orar, hoy tengo sueño, pero el Espíritu Santo te dice, ora, debes orar. Si no sientes deseos de orar es porque necesitas orar más. Y no te lo dice como un razonamiento humano, sino que tú lo sientes allí en el Espíritu. Tengo sueño, estoy cansado, pero el Espíritu te dice, oye, necesitas orar, ve, ora, atiende. Y seguramente te va a costar un poco al principio, pero el Espíritu mismo activa tu espíritu. Y de repente ya no es una carga, de repente ya no te es gravoso, sino que despegas en ese tiempo de oración y de pronto fluyes en la misma presencia de Dios. En el cuerpo están los placeres, las sensaciones. Debemos estarnos poniendo a prueba continuamente. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Al espíritu, al alma o a la carne? Vamos a leer allí en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Los deseos de la carne son contra el espíritu. La carne siempre se va a oponer al espíritu. Y el espíritu siempre se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que ya cuando tú te entregas es al Espíritu de Dios, te sujetas a Él, entonces la carne ya no tiene poder sobre tu vida. Yo sé que mi carne desea esto, yo sé que a mi carne le gusta aquello, pero el Espíritu Santo me dice, haz aquello. Allí dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y cuando eres guiado por el Espíritu y le entregas tu voluntad al Espíritu, ya no te gobierna la carne. Ahora ya no es una lucha, quizás al comienzo, cuando somos niños espirituales, hay una lucha allí, pero cada vez entre menos haya de nosotros y más hay de Dios, menos fuerte es esa lucha, en el sentido en que ya el pecado no nos domina. Al comienzo nos domina, ahora ya no peleamos con eso, sencillamente nos rendimos al Espíritu de Dios, y cuando nos rendimos al Espíritu de Dios, dice que ya no estamos bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pues miremos si estamos siendo gobernados por la carne o si es el Espíritu el que está en control. ¿Cómo? Miremoslo. Ahí dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, estoy viviendo en adulterio, o tengo pensamientos adúlteros, es la carne la que está gobernando. Vivo en fornicación, ¿sí? Estoy pensando a toda hora de manera lasciviosa, sexo, inmundicia, perversión sexual, herejías, soy una persona envidiosa, homicidios, dice acá. Homicidios no solamente los que cometes con tus manos, homicidios también los que cometemos desde el corazón. Esa persona no debería vivir, personas como esas deberían matarlas, eso es un homicidio. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, la amistad con la carne, vivir para satisfacer los deseos de la carne, son enemistad contra Dios. Y dice que no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, ¿cómo saber si estoy caminando en la carne o en el Espíritu? Pues por el fruto sabremos. Oye, mi carne es la que me gobierna, trabajo, vivo, pienso, medito y todas mis emociones son las que me arrastran a hacer lo que mi carne me pide. Medita en esto. Si tú le dieras rienda suelta a la carne,
¿Qué sería hoy de tu vida? ¿Qué sería hoy de una persona adúltera? Seguramente no tendría hogar. Fornicación, seguramente ya estaría enfermo, hubiera muerto de una enfermedad de transmisión sexual. Inmundicia, se hubiera causado daño a sí mismo y a otras personas. Lascivia, hubiera perdido su paz, ha perdido su paz. Idolatría, hechicerías, enemistades, una persona que anda toda hora peleando con todo el mundo, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todas estas cosas nos hablan de que estamos caminando es en la carne, y los que caminan en la carne no heredarán el reino de Dios, pero Dios quiere que heredemos su reino. Para eso nos creó, para ser herederos del reino de Dios. Aquí dice que el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Estoy viviendo en amor a Dios y al prójimo, en gozo, paz, paciencia, en benignidad. Todo lo que hago es bueno. Las maquinaciones de mi corazón son para bien. Siempre estoy pensando cómo hacerle bien a los demás. Nunca estoy pensando en cómo sacarme la espina, cómo desquitarme, cómo tomar venganza por alguna situación. Bondad, fe, tengo confianza en Dios. Mansedumbre, o soy el que respondo con 3 piedras en la mano al primer reclamo. Templanza, dice que contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Mi carne me pide esto, pero esto es lo que yo quiero dar en el Espíritu. Mi carne me pide aquello, pero yo ya no vivo para ser esclavo de la carne. La ley de Dios, la ley de su gracia, la gracia de Dios, me permite hoy vivir libre de esa esclavitud. Ahora puedo experimentar la verdadera libertad, por ende, experimentar el fruto del Espíritu, que es paz, amor, gozo, benignidad, templanza, fe, cosas contra las cuales no hay ley. Si yo vivo de esa manera, estoy dando testimonio de que estoy andando por el Espíritu. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Y cómo podemos vivir en el Espíritu? Jesús lo dejó allí claro en Juan 15. Juan 15:4, vamos a leer allí, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Eso es permanecer en el Espíritu, es permanecer en una dependencia, el Espíritu en nosotros y nosotros en el Espíritu de Dios. Pues dice que una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden producir frutos separados de mí. A menos que permanezcan en mí, ustedes no van a dar fruto. Dice, ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas, los que pertenecen a mí. Y yo, los que permanecen en mí, y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. No somos justificados por cómo vivimos, somos justificados por tener esa unidad con Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y solo por esa unidad y esa dependencia con el Espíritu de Dios podremos verdaderamente sentirnos hijos y caminar como tal. Porque las personas no pueden caminar rectamente delante de Dios en amor, en paz, en gozo, en benignidad. Porque si no están unidos al Espíritu de Dios, si no están dependiendo del Espíritu de Dios, entonces, ¿quién les va a dar testimonio de que son hijos de Dios? Y cuando yo siento ese testimonio en mí de que soy hijo de Dios, empiezo a comportarme, a caminar, a vivir, a pensar como un hijo de Dios. Eso es, en cierta forma y de una manera muy reducida, lo que significa, pero es la esencia de lo que significa andar por el Espíritu. Caminar por el Espíritu. Dependencia de Dios. Ejercita tus sentidos espirituales.
¿Querrá Dios que yo haga esto? ¿Querrá Dios que yo haga aquello? ¿Querrá Dios que me quede quieto? No lo vas a encontrar en ninguna parte escrito. Hay cosas explícitas que Dios dejó para nosotros en las Escrituras y hay cosas que solamente nos van a ser reveladas por el Espíritu. Hay decisiones que nadie puede decirte en qué dirección tomar o qué tomar o no tomarlas. Así que por eso necesitamos una dependencia continua del Espíritu. Voy a salir. Señor, ¿quieres que salga o no quieres que salga? Señor, sí, ¿tú crees que debo hacer esto o no debo hacerlo? Señor, muéstrame tú, no lo que yo crea, lo que tú. Y tú te preparas y dejas que esa intuición se desarrolle en tu vida y entonces tú dices, no siento ir. Pero ya no es ese no siento, es porque tu carne te dice, hazlo o no lo hagas. Ya ese no siento ir es porque lo sientes allá en tu espíritu. Probablemente tu carne quisiera ir, probablemente tu carne quisiera tomar esta o aquella decisión, pero el espíritu que mora en ti te permite sentir espiritualmente, no siento ir. Y tú no vas y luego te das cuenta por qué no debías. O vas y efectivamente te das cuenta por qué el Espíritu te decía que no. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a andar en el Espíritu, a ser guiados por Él. Que su Espíritu, el que nos recuerda todas las cosas, nos guíe. Señor, nos guíe tu Espíritu. Que tu buen Espíritu nos muestre el camino, alumbre nuestro camino, que tu palabra nos sea revelada por tu Espíritu. Y que no veamos circunstancias como pequeñas, como que no necesitan dependencia de Dios. Necesitamos dependencia de ti, Señor, y ayúdanos a vivir dependientes de ti todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, esa es la invitación del día de hoy. Vamos a caminar por el Espíritu. Tienes decisiones que tomar. Tienes incertidumbre en tu corazón en este momento. Tienes preocupaciones, tienes angustias. Bueno, es tiempo de que hagas un alto en el camino y digas, Señor, aquí estoy. No lo que yo quiera, sino lo que tú. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga según mi voluntad, sino según la tuya. Muéstrame, Señor, y prepárate, porque el Espíritu Santo te va a afirmar en su voluntad. Por eso el Señor dijo, no los dejaré solos. Les enviaré mi Espíritu, les enviaré un Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Él les enseñará todas las cosas. Pero tenemos que tener la actitud y la disposición para ser enseñados, instruidos, formados y guiados en todas las cosas. Que tengan un feliz día.